Buenos días, tutora Sandra, del curso Seminario de Investigación. En el día de hoy vengo a compartirles mi apreciación de la temática elegida para mi propuesta de monografía, la cual se titula El e-learning como mecanismo facilitador de la formación por competencias laborales en Colombia. Bien, hago un preludio partiendo de los aportes hechos por Bartolomé en 2004, González Padilla y Rincón en 2011, en el cual ellos establecen que inicialmente partimos de concebir qué es la formación, qué es el e-learning, ¿sí? Pero ellos antes hacen una interpretación anterior en el sentido de que establecen qué pasó anteriormente. Pues bien, la formación presencial básicamente se centra en que el actor principal es el docente. Él controla el material, las herramientas, los recursos de evaluación y orienta todo el proceso tanto pedagógico como didáctico, como de aprendizaje ya de los estudiantes, y deja al estudiante en un estado de pasividad y de expectación, más no de participación activa, ¿sí? Cosa diferente pasa con la formación virtual, la cual abre un espacio, un escenario para que el propio estudiante genere su propio, la redundancia, espacio, ¿sí? En donde él puede recurrir a otros recursos de aprendizaje, crear su propio material de aprendizaje, establecer sus ritmos, sus estilos, sus medios, y el docente se pasa a ser un actor de gestión, facilitador, motivador en este proceso. Sin embargo, durante los años ha habido un grupo de personas que no están acordes con ninguna de estas dos modalidades. Entonces surgió el e-learning, que es precisamente la integración tanto de los enfoques, modelos, objetivos, procesos, estrategias, técnicas, herramientas y recursos de estas dos modalidades. Es decir, recaba lo mejor de ambas en un mismo espacio, ¿sí? ¿En qué sentido? En que a partir de la formación presencial se generan espacios tanto dentro como fuera del aula para que el estudiante sea el actor principal del proceso. Sin embargo, el docente es un actor también principal, pero ¿sí? Hacia un espacio de gestión, de motivación, de facilitador, ¿sí? Y esto también lo motiva a que de manera mancomunada los dos construyan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pues bien, partiendo de lo anterior, Parra en 2008 define al e-learning precisamente partiendo de que es una terminología inglesa, ¿sí? Es blended learning y traduce formación mixta o combinada, y básicamente es la integración de los elementos de la formación presencial y virtual, ¿sí? Que fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje en los centros educativos desde un punto significativo. Hay que entender de que esta temática que yo propongo es precisamente establecer, partiendo de la pregunta de investigación, cómo los elementos del e-learning fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Partiendo del enfoque de las competencias laborales en Colombia, en nuestro país, ¿sí? El reto es establecer precisamente por qué el e-learning es tan importante y por qué en cierto modo no se ha implementado de manera adecuada. ¿De acuerdo? Bien, partiendo de lo anterior, establecemos cómo se caracteriza, ¿sí? Parra nos ofrece una concepción, una comprensión acerca de sus características, en el sentido de que el e-learning da facilidad tanto horaria y en medios de comunicación sincrónica y asincrónica. Sincrónica es que en ciertos horarios tanto docentes como estudiosos pueden interactuar en un mismo espacio, y asincrónica es que posterior a la creación de material de contenido, actividades y recursos de evaluación, el estudioso puede recurrir a las intervenciones hechas por el docente o por sus pares, sus compañeros de clase. El proceso de apoyo es personalizado y grupal, es decir, es autónomo, es decir, el docente reconoce los ritmos y los estilos de aprendizaje y orienta de mejor manera las deficiencias del estudioso. Y por supuesto establece múltiples escenarios, múltiples materiales, múltiples recursos
acorde, ¿sí?, a la necesidad de la red que hoy nos bendice, ¿no?, nos ofrece. Bien, adicional a ello, entendemos que esta modalidad de formación concibe unas teorías, acorde, por supuesto, a la orientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso va mancomunado, ¿de acuerdo? Entonces, Vera, citado por González y otros en 2011, ¿sí?, establece cuatro teorías. La primera es el conductismo, que se basa en un proceso de aprendizaje práctico, experimental, ¿sí? Sin embargo, busca mediante la integración de las TIC en aplicaciones multimedia, ¿sí?, un aprendizaje mucho más creativo, ¿sí?, y de cierta manera retroalimentado, ¿de acuerdo? El cognitivismo, por su parte, también utiliza contenidos visuales y aplicaciones, ¿sí?, pero le permite al estudiante establecer mediante plataformas la búsqueda de nuevas fuentes de información. Es decir, frente a la primera, digamos así, el docente brinda la información en cierto modo. En la segunda ya hay una libertad mucho más al estudiante para que acceda a las fuentes de información. El constructivismo se fundamenta en que las personas tienen que aprender por sí mismas, en cierta manera, de acuerdo a unos estándares, unos objetivos establecidos, a una metodología. Y en este sentido, poco a poco, va estableciendo el docente los escenarios y los espacios en consenso con el estudioso para su práctica, ¿sí? Y más que todo es una práctica social porque es un aprendizaje colaborativo que se establece. Bien, en últimas tenemos el humanismo, que se centra en el desarrollo motivacional, es decir, en qué factores de la forma de aprender del estudioso el docente establece los medios, los materiales y los alcances del proceso de formación. Eso es muy importante porque hay que entender de que hay diferentes estilos, formas de aprender, recursos, y esto motiva a que se busquen alternativas mancomunadas, docente y estudioso, y entre padres, claro. Bien, de igual manera, esta modalidad de formación nos brinda o nos consigue unos modelos, es decir, modelos de educación combinada. ¿Cuáles son? ¿Sí? De acuerdo a Vera, 2008 nos propone los siguientes, que integran tanto el aprendizaje propio y colaborativo. En el primer modelo vemos que modelo STAT, Student Teams, Achievement Division, en el cual vemos que el estudiante establece un grupo de trabajo colaborativo, ¿sí?, y que en ese orden de ideas todos aportan a la formación de su compañero, con materiales, actividades y demás recursos a disposición, y adicional, la evaluación se hace de manera individual, es decir, es un proceso de apoyo o nivelación entre diferentes ritmos de aprendizaje. El modelo GSWAP prácticamente establece que se establece un grupo de trabajo también colaborativo, pero ¿sí?, aquí digamos que cada uno de los estudiosos tiene su rol en el proceso o en la construcción de un proyecto. Y el último modelo, el modelo G, Group Investigation, prácticamente es mucho más elaborado porque se establecen unos objetivos, una metodología, y acorde a eso los estudiantes se preparan todos de manera integral en la temática, aportan con investigación, ¿sí?, y buscan de cierta manera una aplicabilidad mucho más allá del aula, los grupos de investigación, todo orientado de manera enriquecida por el docente, por el tutor. Aquí nada es ajeno a la labor del tutor, que siempre es indispensable para poder entender mucho más allá los alcances de estos proyectos. Bien, posteriormente encontramos los elementos del e-learning. ¿Qué es lo que lo hace diferente o lo hace innovador? Bien, de acuerdo a Parras en 2008 y a Hoyos en 2006, lo integran las sesiones presenciales, las actividades independientes. Hay herramientas de comunicación y de información al alcance del estudioso. Se puede diseñar, elaborar contenidos y recursos de aprendizaje acorde a su entendimiento. Se establecen escenarios para la guía personalizada, colaborativa, ¿sí?, y autónoma del estudioso. Hay prácticas interactivas y hay estrategias de evaluación y valoración
docente estudioso, estudiante estudiante y estudiantes hacia el docente. Bien, esto busca que el tutor se fortalezca en sus competencias, es decir, que sea un docente que está en capacidad técnica para educar en el uso de las tecnologías, social en el búsqueda de ambientes propicios, sanos, de respeto y de trabajo colaborativo, que sea organizado en su plan de trabajo, es decir, que oriente bien los materiales, las actividades, las evaluaciones y el proceso de aprendizaje del estudioso, pedagogía y didáctica en el sentido de que promueve y motiva, ¿sí?, las competencias humanas, sociales y laborales del estudioso. En este sentido, este estudiante logra estructuras mentales flexibles, en el sentido de que está abierto a aprender y reaprender, tecnológicas en que se apropia de las tecnologías, comprende su uso, para qué sirve y las explora. Organizativas que establecen su forma de aprender, su ambiente, sus elementos, sus recursos, sus materiales. Y social, por supuesto, que establece un conjunto de relaciones interpersonales para poder aprender nuevas ideas, experiencias y prácticas sociales. En este orden de ideas, las ventajas y desventajas que nos provee este modelo de formación son las siguientes. Estudios, estimada tutora y compañeros. Primero, reduce tiempos, costos, requerimientos, tanto técnicos como organizacionales e institucionales. Provee un ambiente flexible y enriquecido. Motiva al estudiante a que se aprenda por sí mismo y ahí gracias a los demás. Se diseñan y crean contenidos de manera mancomunada, nunca individual o excluyente. ¿Qué es lo negativo? Pues falta integración institucional. Es una manera de formación que en cierto modo es desconocida, de acuerdo a los programas de formación a nivel nacional, las mesas de concertación nacional para el trabajo educativo. Y hay deserción escolar porque falta conocer los planes de estudio, integrarlos, hacer las adaptaciones adecuadas. No hay una apropiación natural de las TICs por parte de los funcionarios, de los docentes, y esto ocurre en que los estudiantes no tengan un norte sobre cómo utilizarlas. Pueden que las utilicen en alcances muchos mayores al educativo, pero realmente no hay un enriquecimiento en sus vidas gracias a las TICs. Y por supuesto, debemos establecer el uso de esta modalidad para que haya una cohesión social. Es decir, que lo mejor de la presencialidad y la virtualidad actúen de manera unida, en consenso, poco a poco, ¿de acuerdo? Poco a poco, y se establezcan los espacios adecuados, tanto sincrónicos como asincrónicos, para que el estudiante se enriquezca en su vida, en sus conocimientos, en su práctica social, lo que realmente le sirve para aportar algo al contexto socioeconómico de su región, de su municipio, departamento y país. Esa es una modalidad bastante interesante, bastante fuera de serie si la integramos adecuadamente. Entonces, esta es la primera parte de mi exposición. Nos encontramos en nuestra próxima sesión, en la cual son los elementos del e-learning, que es el sumo que vamos a abordar en nuestra investigación. Muchas gracias.